Recuerdos desde una reclusión perpetua es el título de mi cuento, donde la protagonista es justamente mi querida Magdalena Centeno. Al día de hoy sigue siendo el cuento que ha sido para mí más difícil de escribir. Fue un gran reto y siento que aprendí bastante en el proceso. Básicamente son dos las razones por las cuales fue difícil para mí escribirlo. Una de ellas fue la... Ay, perdón, ¿se me escucha? Sí, doctora. Bien, para continuar, una de las razones fue justamente la falta de información que había sobre Magdalena Centeno. Y la otra razón fue que era de las primeras veces que he escrito sobre un personaje que realmente ha existido. Entonces, para hablarles un poco del proceso, cuando yo empecé a investigar para poder escribirlo, con los primeros datos que encontré, tuve más o menos una imagen en mi cabeza de cómo quería contar el cuento, pero seguí investigando porque quería obtener mucha más información y sobre todo entender a mayor profundidad del contexto histórico en el que se ubica Magdalena Centeno. Estamos hablando de 1814, durante la Revolución del Cusco de 1814. Y si bien durante los meses de investigación yo puedo encontrar bastante información sobre esta revolución, sobre el contexto histórico, sobre la ideología que se tenía, los conflictos, las batallas, todo acerca de específicamente entre 1814 y 1815. Desafortunadamente, información sobre Magdalena Centeno realmente había muy poco. Básicamente un par de líneas donde se había registrado qué hizo ella para aportar a la independencia del Perú, cuál fue el castigo que le dieron, y realmente más allá de eso, no mucho. Eso me hizo pensar que si no fuera porque su nombre ha sobrevivido al tiempo, hoy en día no la conoceríamos. Y creo que fue el aspecto que más me impactó a mí durante el proceso de documentación. Por eso es que entre más investigaba, más me cuestionaba acerca de ella, sobre su vida personal, su edad, su carácter, todo todo aquel aspecto que tú te puedas preguntar sobre una persona a la cual quieres conocer. En este caso yo quería conocerla a ella. Y fue entonces cuando decidí cómo quería contar esta historia para que pudiera cumplir con los dos objetivos que me puse a mí misma para este cuento. Uno de los objetivos era recalcar la falta de información que hay hoy en día acerca no solo de Magdalena Centeno, sino también de otros personajes históricos a lo largo de la historia. Y a su vez mi otro objetivo era respetar su memoria. Es decir, yo no podía inventar datos sobre ella, pero a la vez tenía la problemática que no tenía tantos datos sobre ella. Entonces decidí que para poder respetar su memoria, lo que sí podía hacer era plantear en el cuento todos esos cuestionamientos que yo estaba teniendo sobre ella. Y es pensando en estos dos objetivos que decidí utilizar un elemento fantástico para contar la historia. Esto que voy a decir es parte de hecho de la sinopsis con la que se compartió el cuento, que básicamente si ustedes leen este cuento se van a encontrar un diálogo entre dos fantasmas. Uno de ellos evidentemente sería Magdalena Centeno. Y para no revelar mucho de la historia, el otro personaje básicamente me ayudó a poder contrastar el pasado con una perspectiva más actual. Y siendo una perspectiva más actual, me permitía a mí plantear estos dos objetivos, que era
recalcar esta falta de información que hay hoy en día y a su vez mantener ese respeto a la memoria y a la persona que fue Magdalena Centeno. Y a su vez poder mantener la verosimilitud en el cuento. Es por esto que, a mi parecer, yo siempre he considerado que para cuando tú quieres contar una historia, si bien es importante tener lo más claro posible qué quieres contar, para mí es de igual importante que decidas cómo quieres contar esa historia. Porque según cómo decías cómo contarla, va a hacer que tu historia resalte mucho más o tenga el efecto contrario. Y creo que para esto no es estrictamente necesario, por ejemplo, conocer términos técnicos dentro del proceso de escritura, sino simplemente cuestionarte bastante. Cuestionarte, por ejemplo, ¿quién quieres que cuente tu historia? ¿No? ¿Quieres que lo cuente tu personaje principal? ¿Quieres que lo cuente alguien que acompaña a tu personaje? ¿Quieres que lo cuente un narrador que no necesariamente se involucra en la historia, pero que sepa absolutamente todo lo que va a pasar? También puedes preguntarte en qué tiempo, por ejemplo, lo quieres escribir. Si quieres empezar en presente, irte al pasado, del pasado al presente. También puedes cuestionarte en qué tipo de persona, por ejemplo, lo quieres escribir, si en primera, en segunda, en tercera. Siento yo que eso muchas veces cambia cómo el lector percibe tu historia. Por ejemplo, escribir en segunda persona no es muy común, pero creo que cuando uno lee algo en segunda persona, te transmite como si te estuvieran contando una premonición, ¿no? Como si te dijeran, a ti te va a pasar esto y vas a pasar por tal lugar. Entonces va cambiando eso también. Otro aspecto que te puedes cuestionar es justamente qué elementos quieres utilizar, ¿no? En este caso, el tipo de cuento que podíamos utilizar para esta antología era libre, así que decidí al final de cuentas utilizar un elemento fantástico porque fue el elemento que a mí me permitió cumplir con los objetivos que yo me puse para este cuento. Y de igual forma uno puede decidir qué elementos utilizar, si quieres utilizar elementos netamente reales, o fantásticos o una mezcla de ambos, como yo lo hice en este cuento. Y a pesar que utilicé este elemento, no es lo que más resalta en el cuento. De hecho, lo que más resalta en el cuento es lo histórico y a su vez conocer un poco más, cuestionar un poco más de quién fue Magdalena Centeno, qué hizo, cuál fue el castigo que le dieron, a qué se estaba afrontando, cuál era el contexto histórico que se estaba viviendo, que ese fue otro punto que también eh, lo planteé de tal manera que yo quería que el cuento, cuando alguien lo leyera, se pudiera entender el contexto histórico, ya sea que quien lo leyera fuera alguien que tal vez supiera bastante del tema, o fuera alguien que tal vez no supiera tanto, pero aún así poder transmitir. ¿Por qué, por ejemplo, se considera a esta revolución del Cusco de 1814 como la más grande hasta ese entonces, ¿no? ¿Qué acontecimientos ocurrieron para que se considere así? ¿Qué ideología se estaba defendiendo en ese entonces? Porque justamente durante el proceso de documentación, muchos historiadores compartían la opinión que fue un antes y un después en el proceso de independencia esta revolución. Y la razón también está relatada en el cuento. Entonces, así podíamos nosotros conocer en qué época estaba viviendo, con qué se estaba enfrentando ella, y a su vez cuestionar todo lo que yo pudiera plantear sobre ella. Es por eso que también les hablaba de la otra dificultad, que era contar sobre un personaje que realmente ha existido, ya que
yo estoy más acostumbrada a trabajar con personajes netamente ficticios. Entonces, si yo los creo desde cero, puedo escoger su presente, su pasado, su futuro, su personalidad. Puedo escoger cada uno de los aspectos que yo quiera que tenga ese personaje. Pero en este caso era afrontarme a otro reto. Quería escribir sobre alguien que realmente ha asistido a una mujer que aportó al proceso de la independencia del Perú y mantenerla viva de alguna manera después de tantos años, y que este cuento también sea a su vez un espacio más, un espacio pequeño para poder saber un poco más de ella, poderla de alguna manera, como dije, volverla a la vida y que la podamos conocer después de tantos años. Y bueno, solo me resta invitarlas a leer no solo el cuento del que les he platicado, sino también de todos los demás cuentos, de todos los relatos que están en esta maravillosa antología y que yo misma he ido descubriendo sobre nuevos personajes cuando he ido leyendo.